Y yo insisto con esto de la cifra es un indicador, por supuesto, que habla de una realidad, pero cuando hablamos de pobreza debemos conocer un poco más en profundidad de qué estamos hablando, ¿no? Más allá de la sensación que uno pueda tener, del reclamo social. Bueno, ¿qué es lo que estamos midiendo? ¿Hacia dónde podemos ir para empezar por primera vez en la Argentina a solucionarlo? Esto es nuestro primer problema, nuestro problema central, el más grave, el que el presidente Mauricio Macri dijo, me tienen que medir mi gestión para ver si esto mejora o no. Y la realidad es que si nos tomamos de esa frase, tenemos que medir la gestión de manera muy, pero muy pobre. Tenemos varios referentes aquí en la mesa que junto con Claudio vamos a exprimir para ver si podemos llegar a este fin que es el más importante. Está Gala Díaz Langó, directora del Programa de Protección Social de CIPEC. Está Martín González Rosada, economista. Y está nuestro amigo Toti Flores. Bienvenido, gracias por estar. No, por favor. Bueno, yo decía, ¿cómo es esta cifra? ¿Cómo desglosamos? ¿Qué es lo que medimos realmente? Bueno, la cifra que publica el INDEC es lo que se conoce como pobreza monetaria y surge de la comparación de los ingresos familiares con una línea, un umbral, que es un umbral de referencia compuesto por una canasta de bienes y servicios que se determina para los percentiles más bajos de ingreso y de gasto. Uh-huh. Esto desde el punto de vista frío, ¿no?, de los números. La inflación es el principal problema. En este último tiempo, la inflación ha sido el principal problema. En líneas generales, el ingreso de las familias se mueve o evoluciona en el tiempo por el ajuste que tengan los ingresos con respecto a la inflación y con la composición del hogar. Digamos, si tenemos un hogar en donde hay 3 perceptores y uno pierde el trabajo, el ingreso total de ese hogar disminuye. Si en lugar de 3 perceptores aumenta a 4, entonces el hogar recibe un ingreso más grande. Ahora, si tenemos en cuenta esto que vos decís, Martín, Gala, la perspectiva es muy mala, porque la inflación, lo que tenemos es una inflación proyectada creciente, una afectación del empleo cada vez peor, y estamos ante un escenario que lo más probable es que sea mucho más complicado de lo que ya estamos viendo. Totalmente. Hay un escenario que es bastante pesimista con las condiciones actuales, pero es importante también tener en cuenta que ni siquiera con un escenario ultra optimista en la macroeconomía se resuelve la pobreza. Es necesario hacer mucho más que simplemente crecer, estabilizar la macroeconomía y después crecer, sino que además son necesarios cierto tipo de políticas redistributivas para revertir la situación. Es mucho más difícil salir de la pobreza, dar oportunidades para que esos hogares salgan. Gala, ¿cuáles son estas políticas? Digamos, concretamente, ¿cuál es el abordaje? Si es más amplio, definitivamente sí lo es. ¿Cómo? ¿Dónde? Nosotros identificamos 4 grandes cosas que hay que hacer. En primer lugar, mitigar los efectos de la crisis. Eso es lo más urgente, que los hogares que hoy están en pobreza tengan ingresos suficientes y alimentos suficientes y de calidad, sobre todo. Segundo punto es frenar la reproducción intergeneracional de la pobreza. Hoy, si bien hay un grupo nuevo de pobres, también hay un grupo que está en pobreza hace mucho, que experimenta la pobreza de forma crónica y ya van varias generaciones. Frenar la reproducción de la pobreza en ese grupo tiene que ser la segunda prioridad, y esto se hace con políticas dirigidas al embarazo adolescente, a la primera control de natalidad. No control de natalidad, sino brindar las opciones para que sean decisiones informadas y no decisiones no intencionales, como ocurre ahora, que el 55% de los embarazos que ocurren en Argentina no son planificados. Uh-huh. El tercer grupo de acciones tiene que estar dirigidos al mercado laboral, eventualmente esperando que venga una recuperación económica, que esa recuperación económica sea lo más inclusiva posible, que brinde oportunidades genuinas de empleo
para este grupo. Y en tercer lugar, tener un Estado que funcione, que eso es quizás lo más difícil, con una institucionalidad fuerte y con un sistema tributario que acompañe y que genere recursos que permitan financiar este tipo de políticas también, ¿no? Toti, vos tenés una doble condición. Sos un hombre que está en el territorio donde se viven necesidades extremas y a su vez sos un hombre del oficialismo. ¿Cómo se vive y cómo se vivió estos últimos 3 meses donde terminamos teniendo este índice que nos avergüenza, nos espanta y que tiene nombre, tiene cara, está en la calle y vos lo ves? Sí, cuando se mide y aparecen los números, los que estamos todos los días tratando de resolver el problema de la pobreza, te pega muy duro porque te sentís como impotente si todo lo que haces no alcanza. Y eso te duele, sin lugar a duda. No hay otra forma de tenerlo presente que desde el dolor. Lo que sí a mí me parece que también el abordaje que ha tenido Cambiemos ha sido interesante. Los 2 primeros años de gestión o el año y medio de gestión, la gente tenía un poco más de changa, había empezado a crecer la idea de que se podía salir de la pobreza con trabajo y en los lugares donde antes te pedían una bolsa de comida o un plan social empezaba a aparecer la demanda de capacitación para el trabajo. Había esperanza de que esto se podía cambiar. La crisis cambiaria cambió todo eso y la última devaluación, la verdad, que generó esta situación. ¿Cuál es la demanda que hoy ves de lo básico, la comida? Sí, hoy lo que más te impacta es el tema de la inflación. Es lo que más demanda la gente es que haya estabilidad en ese sentido, como para vos poder reactivar tu vida a partir de la changa, fundamentalmente, que es una entrada que genera lo que dice Toti, condiciones. Y me gustaría, Martín, estas son las condiciones. Ya no podemos volver atrás, lamentablemente, y esta es la realidad hoy en la Argentina. ¿Existe, como decía Claudio, algún indicio, algún elemento que pueda hacer suponer que el gobierno o el próximo gobierno cuente con estas herramientas para empezar a revertir y empezar a canalizar todo aquello que está planteando Gala? Bueno, 2 cosas. Uno, creo que podemos estar de acuerdo que la condición inicial tiene que ser controlar la inflación. O sea, hay que bajar la inflación. El gobierno de Cambiemos no pudo controlar la inflación y eso impactó directamente sobre los índices de pobreza. Y después, aun cuando, como decía Gala, el crecimiento no te garantice bajar la pobreza definitivamente, el país tiene que empezar a crecer. Y tiene que crecer muchos años seguidos. Y ese es el punto que me interesa. Porque, como bien dice Gala, no alcanza con crecer, es decir, es condición necesaria pero no suficiente. Claro. Y debe haber políticas redistributivas. Ahora, la Argentina hace mucho que no discute cómo crecer. ¿Cómo crecer? ¿Por qué no discute? ¿Y dónde debería crecer? Digo, vos como economista, ¿dónde debería crecer para apuntar a, sobre todo, tener impacto en la pobreza? Porque la Argentina creció... Te voy a contestar de esta manera. Crezcamos... Como podamos, en algún ¿sí? sentido. En algún sector, con los sectores que más te gusten, pero la Argentina tiene que empezar a crecer. Y te agrego esto, Claudio, no solamente la necesidad o la ilusión de crecer, sino que también todos los economistas coinciden, es que combatir la inflación no va a ser para el próximo, para el que está, para el que sea, una situación fácil del próximo año, sino que esto puede tomar años para la Argentina, agravando aún más la situación. Sí, a mí me parece que hay que tener política hacia los sectores que desde hace muchos años, décadas diría yo, están reproduciendo esta cuestión de la pobreza y que está ligado a los programas sociales. Los programas sociales no tienen salida y eso me parece que genera más pobreza y es más, genera una subcultura que la gente ya se acostumbró a sobrevivir y no está pensando como nuestras generaciones en la justicia social era que vos podías ser de clase media. Hoy casi en los lugares más pobres no se piensa en eso, hay como un destino marcado que vas a morir pobre. Y eso hace que no te preocupe por generar
producir, para sobrevivir. Por ahí no podés. No, pero digo, ¿no? Antes si vos vivís en un hogar pobre no podés, se supone. Claro. Ahora, el Estado, la pobreza era un estado, no una condición de que ese iba a ser tu destino. Nosotros teníamos eso. Eso es lo peor que nos pasó en los últimos años, es haber abandonado la idea de ascenso social. Eso crea más demanda. Por supuesto que cuando en la gestión decía yo al principio, ahora la gente viene a pedir trabajo y se pide capacitación para el trabajo, te estaba demandando otra cosa mucho más importante que el plan social. Claro. Yo creo que sobre esa base me parece que hay que generar propuestas para ver cuáles son las cadenas productivas que más se pueden desarrollar y generar empleabilidad y trabajar sobre la gente que hoy está ligada a los planes sociales para salir por ahí. A ver, voy a tomar un tema que puede sonar impopular, que planteó Gala, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la formación familiar, con el poder consensuar, bueno, qué es lo que puedo, por más de que pueda sonar realmente injusto, y creo que acá se plantea hasta un debate ético, moral, cuando la familia pobre, que realmente no tiene recursos, que no tiene hacia adelante algo mejor, dice, lo único que tengo es la posibilidad de ser padre y pretendo hacerlo. Entonces, sin ser categórico, me parece que es interesante también hablar de este tema, porque como vos bien decís, en algún punto hay que frenar la reproducción de una sociedad pobre. Lo que muestran los datos es que la gran mayoría de los embarazos, sobre todo aquellos que ocurren en la adolescencia, que son los que más reproducen la pobreza, no son buscados. O sea, no es algo que las chicas quieren quedar embarazadas o los varones quieren tener hijos. No es el deseo de la conformación familiar. No es el deseo de la conformación familiar, sino más bien la falta de métodos anticonceptivos, de información, de alternativas, etcétera. 7 de cada 10 embarazos que ocurren en la adolescencia no son buscados. Hay un problema distinto si querés en esos 3 de 10 que sí, pero la gran mayoría es que no. Entonces, ¿qué se puede hacer para frenar esa reproducción intergeneracional de la pobreza a través del embarazo? Porque eso hace que esas chicas no puedan terminar el secundario, en la gran mayoría, porque se tienen que quedar cuidando a sus hijos, o a veces también a sus hermanos, a sus abuelos, lo que sea, y que los chicos tengan que salir a trabajar de manera muy temprana al mercado en puestos muy precarios, que eso les da toda una trayectoria de exclusión laboral. Esto, ¿no?, de ascenso social también está vinculado justamente a la falta de educación, ¿no? Esto que vos planteabas, que me parece que también es fundamental. Sin lugar a duda, cuando uno habla de ascenso social, la herramienta más importante es la educación. Eso lo sabíamos desde muy chicos. Lo sabemos. Y yo con relación a la reproducción, nada, desde ver la realidad, muchas veces la gente que vive en la pobreza, lo único que tiene en la idea de salvarse son los hijos. No para cobrar ni nada, eso es un prejuicio. Pero como proyección de vida. Así es, que me salga un Messi, qué sé yo. Yo veo mujeres llevando a sus chicos y le preguntan, ¿por qué los llevan a la canchita? Qué sé yo, está bueno, por entonces no se mete. No, desea ver si me sale un buen jugador y nos salvamos. Y eso también está, me parece a mí, no será muy científico, ¿no? Pero está en la fantasía también de lo único que tenés, son Gala, tus hijos. Vos mencionabas como última de las condiciones, era un Estado eficaz, un Estado presente. ¿Cuál es hoy la realidad de este Estado? Que se lleva una enorme parte de sus ingresos y los destina a su gasto, al gasto social. ¿Cuál es la eficacia de ese gasto en la Argentina hoy? Bueno, primero, como bien decís, es un gasto que es de una magnitud importante y es la principal inversión pública que existe, ¿no? Pero la gran mayoría del gasto social, el 60% del gasto social, hoy son las jubilaciones y las pensiones. Exactamente, que no necesariamente van a la población más excluida, vulnerable, porque no están en la informalidad y no tienden a acceder a las jubilaciones ni a las pensiones, ni siquiera con las moratorias, porque no tienen ni siquiera ese mínimo de años de aportes. Entonces, es un gasto que está bien enfocado, si se quiere, temáticamente, pero no necesariamente es muy progresivo en términos de la población a la cual está dirigida. Después hay otro problema respecto de los montos, porque si miramos, por ejemplo, las transferencias dirigidas a la infancia, vemos que están cubiertas casi todas las familias, el 90% de las familias están cubiertas, pero los montos no necesariamente son tan progresivos entre quienes reciben la asignación universal por hijo, por ejemplo, y quienes deducen de ganancias, ¿no? Que estamos hablando de los dos extremos de la distribución de ingreso.
Entonces ahí hay también una cuestión de justicia. Sí, con lo cual además tenés la mitad de la población infantil bajo la línea de pobreza, lo cual agrava más esa situación. Martín, esto que obviamente responde a la lógica, tenemos una enorme gasto, no gasto, sino hay una enorme distribución puesta en el sistema previsional. ¿Es posible en la Argentina aumentar aún más los impuestos de manera tal de poder tener un Estado más sólido para poder redistribuir de manera diferente? ¿O esto es una expresión de deseo que finalmente nos terminamos chocando con la propia realidad? Porque esto hace muchos años que sucede. Mira, no sé si aumentar los impuestos es una buena política. En términos de la ayuda social, evidentemente tiene un impacto. Si uno mira los datos de indigencia, la indigencia pasó del 6.7% al 7.7%, o sea, aumentó un punto, ¿sí? La pobreza aumentó un montón. Y el que haya aumentado mucho menos la indigencia es por la ayuda social. Ahora, Martín, vos decís, no sé si aumentar los impuestos. A lo mejor es reorientar impuestos, hacer más progresivo el sistema tributario, porque es un sistema que no tiene suficiente progresividad en la Argentina. Sí, pero además hay que hacer una reforma jubilatoria. Inexorablemente. Inexorablemente claro, ahí quería hay llegar, que hacer una reforma jubilatoria y eso está al margen de aumentar los impuestos. ¿Sí? O sea, este país, sin una discusión seria acerca de cómo reformar el sistema jubilatorio, ¿sí?, no sale adelante. No es sostenible en lo más mínimo, A ver, menos pero, con las proyecciones demográficas. Explíquenlo ¿Pero literalmente. qué significa? Porque digo, casi todos tenemos en la mesa hablar de la Argentina necesita una reforma del sistema jubilatorio. Brasil acaba de hacerlo, aumenta a 2 años la edad jubilatoria, pero la lleva al lugar donde la tiene la Argentina. Digo, no es que está por encima de la Argentina. ¿Qué significa para la Argentina reformar el sistema jubilatorio de manera de hacerlo viable sobre todas las cosas? Hay un problema, primero, demográfico, ¿no? Para entender el estado de la situación, que es que la sociedad está envejeciendo porque tenemos cada vez más expectativa de vida y cada vez nacen menos chicos. Entonces, cada vez hay más adultos mayores, personas mayores, por cada persona que está trabajando. Y esto va a ir empeorando hasta el 2040, en el que va a haber un grupo mayoritario que son esas personas mayores. Entonces, ahí sí o sí el sistema previsional va a entrar en default. Entonces tenemos que pensar estrategias antes para ver cómo nos preparamos mejor para la llegada de ese momento. Porque ya no podemos, ya en la realidad la economía lo dice, que no se puede sostener de esta manera, por lo menos tal cual está planteado, con esta población activa, la cantidad de jubilaciones que se pagan en la Argentina. Sí, cada una con su derecho, por supuesto. Obviamente, pero además que si uno mira los números de pobreza, por ejemplo, la pobreza en adultos mayores es menos de 10%. Sí. Mientras que tenemos 50% de chicos que viven en hogares pobres. Esto es una... Entonces, hay una mala dirección de los recursos del Estado. Exactamente. Y la pregunta entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Políticamente es más costoso generar el debate acerca de las jubilaciones? ¿Los chicos son más silenciosos? Y sí. Los chicos no votan, para empezar. Claro. Toti. Sí, a mí me parece que la Argentina tiene que abordar muchos problemas que tenemos de manera sincera, con honestidad intelectual. Porque muchas veces se dicen, yo he escuchado en el recinto hablar de quita del IVA a los alimentos, de todos los colores políticos. Ahora, cuando se hace a los que le afectan políticamente, dice, no, pero yo no dije eso, debería ser de otra manera. Entonces tenemos que empezar a pensar cuál es la salida para la Argentina. Y yo creo que no hay primero ninguna la honestidad duda. intelectual. Eso sería una maravillosa manera de empezar, si digo tal ¿no? cosa, lo sostengo, aunque porque lo no creo, sea. ¿no? Así es, así es. A mí me parece que ese debate necesitamos. La otra cuestión tiene que ser también la búsqueda de consenso. Y yo creo que el consenso no es posible en la Argentina
porque no hay confianza en el otro. Yo, para lograr consensuar con el otro, tengo que estar escuchando al otro que me dice y creerle que lo que me dice lo va a hacer. Y yo creo que ese es un proceso que en Argentina tenemos que empezar ya, porque si no vamos a las crisis de todo. El mundo del trabajo también está cambiando, hay que discutir nuevas formas. Toti, vos como oficialista, hoy escuchamos al presidente diciendo necesitamos consensos, necesitamos acuerdos macro. Ahora, este gobierno no buscó esos acuerdos macros. Este gobierno rehusó llegar a esa mesa. Es lo que hoy el presidente propone en campaña, pero no es lo que hizo el presidente en gestión. Yo creo que el presidente y la gestión se ha ocupado de lo urgente de un país que tenía que empezar a cambiar y que no le alcanzó el tiempo para buscar esos acuerdos generales. ¿O no alcanzó generales a comprender la dimensión? Es probable el tiempo, digamos, los tiempos. Yo que conversé, me acuerdo, a mitad de mandato más o menos el presidente sobre el tema del gradualismo. Y me convenció rápidamente cuando me dijo: quiero evitar una crisis, porque en la crisis siempre pierden los más pobres. Y a 6 meses después nos pasó con la crisis cambiaria, y eso me parece que era su preocupación, y eso llevaba a que sea el gran peso de la gestión. Creo que ahora se están dando las condiciones, porque la crisis también es una oportunidad. ¿No es que sobredimensionaron sus capacidades y subestimaron la magnitud de la crisis? Es probable que partan de ahí los errores. Tanto es que no se dijo en qué situación estaba el país cuando se empezó la gestión de Cambiemos. La crisis era muy profunda y creo que no se vio la dimensión de eso, y por lo tanto creía que teníamos tiempo. Pero fíjense, y esto me parece que también es para el análisis, el centro del problema de la relación de la gestión con la pérdida del poder adquisitivo no se da en los sectores más pobres, que han estado contenidos, más allá del voto, que votan por otras razones, sino en los sectores medios, y medios bajos. Ahí me parece que hay que hacer eje, porque es un sector productivo que desde hace mucho tiempo viene en la informalidad y que no puede salir de esa situación. Cuando está llegando para formalizarse, de nuevo una crisis lo arrastra y lo saca afuera. Y eso me parece que es un problema recurrente que debe tener alguna causa madre, que hace que eso ningún signo político lo pueda resolver. Bueno, deberían de resolverlo todos juntos, sin signo político. Así es. Gracias, Toti. Gracias, Martín. Y gracias, Gala. Nos quedamos con Claudio, después de la pausa, un título: un presidente en campaña y un candidato a presidente que se presenta como presidente. Tenemos politicólogos varios que van a estar sentados en la mesa analizando esta situación. No se lo pierdan, ya volvemos.